Buenas tardes, espero se encuentren bien. Hace un ratito le pasé a Erika el enlace de la clase, ¿no? De la actividad. Por favor, espero todos estén haciendo. Hoy vamos a revisar el tema hipolipemia antes de hablar un poco de la enfermedad de la epidemia y luego, obviamente, de la terapia, ¿no? Entonces, por favor, traten de terminar. Voy a ver cuántos están pendientes. Bueno, creo que la mayoría ha entrado ya. Demos unos 2 minutitos más que acaben nada más. Ya debieron haber acabado casi todos. Hacemos la retroalimentación. La mayoría ha respondido bien. Bueno, la primera, la segunda y tercera tienen un poco menos, pero igual vayan por favor leyendo, avanzando para, junto con mi explicación, quede mejor el tema. La primera pregunta era mecanismo de acción de la atorvastatina. Casi todos lo han respondido bien. Ahí es inhibir la HMG coenzima A reductasa, ¿no? La segunda, verdadero o falso, se indica en prevención secundaria de infartos. Sí, esto vimos en la práctica. Si el paciente se infarta, tiene que darse o tiene una patología aterosclerótica, que es el infarto de miocardio, se da dosis alta de estatinas, ¿no? Veo que algunos han fallado. Y la última pregunta era, ¿son reacciones adversas de las estatinas, excepto la náusea, vómito y diarrea es lo más frecuente? Miopatía y hepatotoxicidad, en cambio, no son tan frecuentes, pero son las más graves de las estatinas, de que hay que tener muy presente. Y en la parte de convulsiones, de esa no está descrita. Ya, entonces ese era el excepto. En la última les hizo un repaso de la dosis de la atorvastatina, que es el medicamento a acordarse. Sobre todo, sé que hay más estatinas interesantes, pero esta es la que más manejamos. Atorvastatina alta intensidad 40-80 una vez al día, y de moderada intensidad de 10 a 20 una vez al día, ¿no? Por cierto, este medicamento suele darse al mediodía, previo al almuerzo, del horario de las estatinas. Entonces, revisado esto, pasamos, perdón, este es de la clase de mañana. Voy a abrir la carpetita de ustedes. Perdone. Ya debe estarse compartiendo ya, espero. Vamos a hacer la clase, ¿no? Entonces, el tema es hipolipemiantes. ¿Para qué vamos a dar? Es para tratamiento de dislipidemias. Y justo voy a hacer una pequeña introducción de la enfermedad, como hago mismo en muchas de las clases. Perdón, no está conectado el esfero. Ya le conecto y vuelvo a proyectar la pantalla del iPad.
Hasta eso sigo explicando, ya de salir en pantalla un ratito. Estaba diciendo que vamos a ver el tema dislipidemias, ¿no? Entonces estoy solo anotando, ya les sale. Ya, y voy a hacer una pequeña explicación muy corta de este problema, ¿no? Concepto más básico de lo habitual, incluso les voy a hacer referencia porque quiero llegar a la terapia, que está en algunos grupos. ¿Qué es las dislipidemias? Son trastornos. Es un grupo de trastornos en donde se altera el metabolismo de los lípidos, del colesterol y de los triglicéridos. Eso básicamente son las dislipidemias. Son alteraciones o trastornos en los que se altera el metabolismo, decía, de los lípidos. Ya, eso es una dislipidemia. Recuerden que en sangre tenemos básicamente dos tipos de lípidos que circulan, que justamente miden la cantidad de lípidos en nuestro cuerpo, que es el colesterol los triglicéridos también. Se puede alterar solo el colesterol, los triglicéridos, o en algunos casos incluso se alteran ambos. ¿Ya? Eso es la parte de dislipidemias, alteración en el metabolismo de los lípidos. Listo, pasamos a la segunda parte, que voy a explicar cómo clasificación de las dislipidemias. Ya, entonces les coloco así. Las dislipidemias básicamente se van a dividir en dos grupos. ¿Cuál es el criterio que aplica para dividir a las dislipidemias? El origen? ¿Cuál es la causa básica de la dislipidemia, no? Entonces, de acuerdo al origen, las dislipidemias tenemos dos categorías grandes, que son las primarias. Estas se deben a alteraciones genéticas. Nace con esta alteración la persona y genera alteraciones en los lípidos, ¿no? Y tenemos también las secundarias. Las secundarias estaba yendo a explicar que estas, en cambio, se adquieren después, en el transcurso de la vida de la persona, ¿ya? Entonces, ahí están los dos tipos de dislipidemia, primarias genéticas y secundarias más bien adquiridas, ¿ya? Entonces, incluso les coloco las ideas ahí. Decía que las primarias son genéticas. Y las secundarias son ambientales o adquiridas. Independientemente del origen, sea genética o sea ambiental, vamos a tener una subclasificación de las dislipidemias, tanto primarias como secundarias. Ya se van a dividir de acuerdo al lípido alterado o el lípido que yo encuentre modificado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esta subclasificación? Son tres, que ya dije hace un rato. Cuando se altera el colesterol se llama dislipidemia a base de colesterol o hipercolesterolemia. Ya les coloco. Hipercolesterolemia. Esta es la más común, la más interesante, la de mayor riesgo, pero también se puede alterar los triglicéridos. Esta se llama hipertrigliceridemia.
Y si se alteran los dos, como había comentado hace un rato, se le conoce como dislipidemia mixta. Tanto las primarias como las secundarias se pueden subdividir así en hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia mixta. Las primarias aparecen tempranamente en la niñez, adolescencia, complican también tempranamente con problemas cardiovasculares. Las secundarias son más tardías, en edades ya avanzadas, mediana edad o de edad ya un poco mayor, ¿no? Las genéticas, como decía, nacen ya con esa alteración y las secundarias son ambientales. ¿En base a qué suele presentarse una ambiental? A nuestro estilo de vida, principalmente al exceso de dietas hipercalóricas, a ser sedentario, a ser obeso, pero también se puede presentar por enfermedades como el hipotiroidismo, el Cushing, a medicamentos que hemos aprendido, por ejemplo, las tiazidas generaban hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia. Entonces, hay que analizar bien si es primaria o secundaria para tratar adecuadamente y también la causa o factor desencadenante, especialmente decía las ambientales, para corregir también la causa. Esta es la clasificación de las dislipidemias. Hemos avanzado estos dos acápites. Concentración y la parte de clasificación, ¿no? Entonces, eso es, ¿cuál es la importancia del tema? ¿Por qué es tan trascendente los lípidos? Muy parecido a hipertensión. Recuerden la explicación que di en hipertensión. No es solo tener el valor alto de lípidos y bueno, no pasó nada. El problema es que a largo plazo, ya les anoto, estos lípidos, el colesterol sobre todo, va a ir depositándose en el endotelio, va a ir acumulándose y va a generar la placa de ateroma. Esta con el tiempo crece, obstruye la luz vascular y genera problemas cardiovasculares. Ojo que estos problemas cardiovasculares son las enfermedades más comunes hoy en día y las que más mortalidad generan, como cuáles: infarto de miocardio, SB isquémico, cuál más, la arteriopatía periférica, entre otras. Les anoto. Entonces, este exceso de colesterol sobre todo, también los triglicéridos, aunque son menos riesgosos, estos más se relacionan con otros problemas, pero bueno, coloquemos todos estos aquí. Suelen asociarse, decía, con lo que es la aterosclerosis. Este es el problema importante, la aterosclerosis. Y la aterosclerosis con el tiempo obstruye, decía, un vaso sanguíneo y da como consecuencia varias enfermedades que se les llama a sí misma relacionadas con la placa de ateroma. El infarto agudo del miocardio, el SB, sobre todo el isquémico, decía la arteriopatía periférica, el mismo aneurisma de aorta abdominal, pero sobre todo el infarto mesentérico, entre otros. Hay varias enfermedades que se asocian con la placa de ateroma. Las dos iniciales que les coloqué, infarto y SB, son las más directamente relacionadas, las que más se estudia. Y esa es la importancia del tema, o sea, no es solo una elevación de lípidos. El problema es que luego se genera la placa de ateroma y esto complica con problemas cardiovasculares. El rato que ustedes traten adecuadamente lo que es los lípidos, disminuirá la formación de la placa de ateroma y sus consecuencias, los problemas cardiovasculares. Justamente esta probabilidad de generar problemas cardiovasculares se llama riesgo cardiovascular. Y esto vimos en la práctica, que puede ser medido a toda la vida o en los próximos 10 años. Entonces, ¿qué se hace con las estatinas? Sobre todo, eso ya vamos a ver en la terapia, prevenimos, más que tratar, prevenimos que desarrolle justamente una aterosclerosis severa y sus complicaciones. En otras palabras, reduzco el riesgo
de generar estas complicaciones o riesgo cardiovascular. Es lo que vamos a hacer con esta terapia, ¿ya? Si es que ya presenta el problema, también prevengo, pero es una prevención secundaria, ya no es tan ideal. Igual lo hay. Son pacientes con riesgo y hay que tratarlos, ¿no? Entonces ahí está la importancia. Paso al punto 4. Ya le vuelvo a conectar la pantalla. El punto 4, justamente voy a hablar de tratamiento. Recuerden que el diagnóstico, esto solo les comento, no quiero escribir. El diagnóstico básicamente es con pruebas complementarias en personas que tengan ya síntomas, los problemas cardiovasculares, o en personas que tengan factores de riesgo ya tempranamente tendré que pedir perfil lipídico. Y si están altos los valores sobre la parte normal, estoy diagnosticando una dislipidemia. ¿Ya? Tampoco es muy complejo, es más, es preferible más que el paciente todavía esté asintomático antes que ya esté complicado el diagnóstico precoz y la prevención. Recuerden, colesterol más de 200, triglicéridos más de 150, el LDL más de 100, el HDL menos de 40 o 50, dependiendo si es que son mujeres u hombres. Entonces, eso es, igual aprenden, entiendo, en medicina de laboratorio son los puntos de corte para diagnosticar una dislipidemia. No voy a colocar, por ahorrarme un poco de tiempo, esa parte. Voy directamente a la parte de terapia. En la terapia tenemos un doble enfoque, así como en hipertensión, así como en diabetes, en cardiopatía isquémica también les comenté brevemente. Los dos enfoques en este caso van a ser, ¿cuáles? El enfoque no farmacológico, el cambio del estilo de vida, recuerden que se hace siempre. Ya anoto con todo y recuerdo que no más solemos hacer, y la parte del enfoque farmacológico. De ahí solo les pongo el nombre de los medicamentos para luego justamente en la siguiente página explicar ya los medicamentos. Entonces, la parte no farmacológica de cambios al estilo de vida, que hemos conversado mucho, la parte de dieta, la dieta, ¿no es cierto? Entonces, menos grasas, menos hidratos de carbono, preferir las grasas insaturadas derivadas de los vegetales, de la carne blanca, aumentar en nuestra dieta la parte de vegetales, frutas, eso básicamente. Sé que es más detallado, pero es la idea original de la dieta. Actividad física, recuerden que suelen ser sedentarios las personas que desarrollan dislipidemia, entonces la actividad física es importante, esto de los 150 minutos a la semana, de 3 a 5 días, preferible 5 días en días intercalados, más que solo una vez a la semana, ¿no es cierto? Bajar el peso. Lo ideal es llegar a un IMC normal, pero eso es un objetivo a largo plazo. Tampoco tan inmediato, pero debe llegarse a eso, ¿no? En varios meses o años incluso, el IMC a lo normal. Y lo otro, lo de los hábitos, lo de fumar, no se debe fumar, y en la parte de alcohol hay que moderar, ¿no es cierto?, el consumo de alcohol. Bueno, eso ustedes todos conocen, ¿no? La parte de cambios del estilo de vida, y en la parte de terapia, hipolipemiantes. Hipolipemiantes. ¿Por qué se llaman así? Obvio voy a dar en dislipidemias, pero ¿qué harán con los niveles de colesterol y triglicéridos según ese nombre? Disminuyen, ¿no? Son medicamentos que van a disminuir la concentración de colesterol y triglicéridos. Y les coloco el medicamento trascendental, el grupo de medicamentos trascendental. Aquí el más importante, hay varios, ya voy a darles esto, son las estatinas. Este es el eje de la terapia de la dislipidemia. Y por favor, quédense con otra idea, no solo en dislipidemia, en personas con riesgo cardiovascular, que casi siempre se asocia a dislipidemia, pero
puede deberse también a otros factores, doy estos medicamentos y también les protege. Esas son las dos indicaciones de las estatinas. La dislipidemia como tal y la parte de riesgo cardiovascular. Solo entiendan esa parte, verán, la dislipidemia da la placa de ateroma y da estos problemas, infarto, SB, pero ser hipertenso, el ser diabético, independientemente que tenga o no tenga dislipidemia, también le aumenta esta probabilidad de infarto y SB, entonces a ellos también daré, así los lípidos no estén tan altos, ¿no? Por eso le estoy incluyendo no solo dislipidemia, sino también el riesgo cardiovascular, la utilidad de estos medicamentos. Otra página, aquí les voy a hacer referencia ya a fármacos hipolipemiantes. Ya, y lo que ya les venía un poco explicando, primero el concepto, creo que en una línea o dos les voy a explicar esto. Ponemos la clasificación. Y luego ya les describo algún grupo. No creo que avance todo, pero lo que podamos hacerlo, hago la descripción. Está ahí clasificación y concepto. ¿Qué son los fármacos hipolipemiantes? Son fármacos que reducen los niveles, niveles plasmáticos, coloquemos, de lo que también ya les había dicho, de estos dos elementos o lípidos comunes que tenemos en nuestra sangre, que es el colesterol y los triglicéridos. Hasta ahí no parece tan importante los medicamentos. De rato que yo reduzco niveles de colesterol, triglicéridos, hago menos probable la formación de la placa de ateroma y sus consecuencias de infarto y SB. Esa es la trascendencia. No es el efecto inmediato en niveles de colesterol, sino el efecto años después en disminuir esa probabilidad de infartarse y otra complicación. ¿Ya? Los más utilizados, como les había dicho, son las estatinas. O sea, ahí está el concepto y le agregué esta idea de cuál es el grupo más utilizado. Clasificación es de acuerdo al mecanismo de acción, el criterio de clasificar a los fármacos. Ya, entonces vamos a tener 6 grupos de medicamentos aquí. Hay varios, pero la verdad hay bastantes, pero la mayoría son solo complementarios o alternativos. El grupo importante son las estatinas. Les coloco, era mecanismo de acción el criterio. Y también ya les comenté, hay 6 grupos. Os voy dando los nombres, voy a tratar de hacer una especie de tabla aquí que trate de resumir aspectos esenciales de esta clasificación. A ver, en verde tenemos el primer grupo, las estatinas. Ya dije que este es el grupo más importante, ¿no? Continúo, tenemos los fibratos. Ya les muestro de nuevo en pantalla. Los fibratos, tenemos el ácido nicotínico, las resinas de intercambio iónico, el ezetimibe y unos anticuerpos inhibidores de una proteína, que es el grupo nuevo. Entonces, solo les anoto ya de salir en pantalla. Decía estatinas, fibratos. Tenemos el tercer grupo, que es el ácido nicotínico.
El cuarto grupo, que es las resinas de intercambio iónico. El quinto grupo, bueno, un solo medicamento, es el ezetimibe. Y el sexto grupo, que este es nuevo, inhibidores de una proteína llamada PCSK9. Esta proteína tiene que ver con la regulación de LDL y al bloquearla justamente va a disminuir sus niveles, ¿ya? Bueno, ahí están los 6 grupos. Estatinas, recuerden, le voy a poner con un resaltado en rojo. Es el medicamento o el grupo de medicamentos más interesante. ¿Qué más les voy a ir detallando aquí en esta clasificación? Mecanismos de acción. Las estatinas actúan inhibiendo una enzima, ya que esta fue la pregunta que les hice en la primera parte. Inhiben la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. ¿Ya? Inhiben esta enzima que tiene que ver con la síntesis hepática de colesterol. Si yo evito que sintetice nuestro hígado el colesterol, se reduce ya la concentración plasmática. Los fibratos, en cambio, son agonistas de un receptor nuclear que se llama PPAR-alfa. Este tiene que ver con la producción de triglicéridos, disminuyendo también la producción de triglicéridos. El ácido nicotínico inhibe ya al receptor HM7-4A. Esto también está a nivel nuclear y también tiene que ver con triglicéridos. Las resinas de intercambio iónico, en cambio, captan a nivel digestivo, a nivel de intestino, los ácidos biliares y evitan que actúe. De esa manera evitan que se absorba el colesterol. Repito, captan los ácidos biliares, estos no pueden emulsionar grasas y estas no pueden absorberse. El ezetimibe, en cambio, inhibe un receptor, bueno, es más una proteína llamada NPC1L1. Esta se encuentra a nivel del intestino y tiene que ver con la absorción de colesterol. Como le bloquea, va a disminuir la entrada de colesterol de nuestra dieta. Y la última, aunque el nombre del grupo ya dice, inhiben esta proteína, la PCSK9, que les comentaba, tiene que ver con la internación de los receptores de LDL. Al bloquear los receptores de LDL van a mantenerse en el hepatocito y van a captar el LDL y van a reducir a nivel plasmático. Es un poquito más complejo, más secuencial, pero el propósito es del final es del mismo, reducir el colesterol. Entonces les coloco también medicamentos que están en cada grupo, al menos uno, porque aquí el espacio no me va a dar. Atorvastatina le voy a colocar acá, que ya les comenté justo en la evaluación, atorvastatina. En fibratos hay varios, les comento uno, básicamente el gemfibrosilo. El ácido nicotínico, bueno, es el mismo, solo hay un medicamento aquí. Ojo con este, ya prácticamente no se utiliza, pero bueno, está aquí en el texto, estamos viendo. En las resinas de intercambio iónico, colestiramina. En el quinto es del mismo medicamento, es ezetimibe. No hay más ahí. Arilocumab es en cambio este anticuerpo que inhibe a la proteína y reduce el nivel de LDL a nivel de hepatocito, había dicho, ¿no? Arilocumab. Les resalto aquí algunas ideas. En verde, ¿cuál es el grupo más utilizado? Las estatinas. En amarillo, ¿cuáles actúan en colesterol? Ojo con este detalle. Las estatinas en colesterol, también lo que es las resinas de intercambio iónico, el ezetimibe y los inhibidores de la PCSK9. Estos 4 actúan en colesterol. ¿Cuál es el medicamento de entrada básico? Las estatinas. Todos los demás, si es que no se controla bien con estatinas, puedo complementar o
Si es que está contraindicado las estatinas o no tolera las estatinas, usaría en reemplazo, ¿ya? Pero básicamente se trata con estatinas, casi que no mucho lo otro. Lo otro es pacientes muy puntuales. Y lo último, ya el celeste mismo voy a utilizar. Los dos que quedaron ahí intermedios, sin resaltar, la parte de fibratos y ácido nicotínicos son más para triglicéridos. ¿Listo? Ahí tienen los grupos farmacológicos para tratar dislipidemia a base de colesterol o dislipidemia a base de triglicéridos. En la parte de colesterol quedó claro, son las estatinas. Y en la parte de triglicéridos, creo que también ya un poco adelanté, decía que el ácido nicotínico ya casi no se utiliza. Entonces, ¿qué utilizamos para triglicéridos? La parte de fibratos, especialmente si los niveles están muy altos de triglicéridos, a partir de 500 miligramos por decilitro, consideraría dar fibratos. Si no, podría tratar básicamente con estilo de vida, con la parte de dieta y todo eso, si el nivel no es muy alto. O con las mismas estatinas. Las estatinas, aunque prioritariamente son más para colesterol, algún efecto menor sí tienen también para triglicéridos. ¿Ya? Entonces está la clasificación. Continúo. Vamos a ver ya un grupo terapéutico. Entonces, 3, farmacología diferencial. ¿Qué medicamento o grupo de medicamento voy a desglosar con mayor detalle? Las estatinas son el único grupo que vale la pena en verdad desglosarle bien. Los demás veremos sí, un resumen, pero las estatinas es el grupo esencial. Queda planteado ahí como subtítulo, vamos a revisar las estatinas. Pues lo de siempre, déjeme nada más dividir aquí la página para luego no pasarme en el espacio. Bueno, ahí está algo. Ya. Entonces, hagamos la explicación. La parte introductoria, generalidad, que puedo hablar de las estatinas, ¿no? Son los hipolipemiantes de primera línea, ¿no? Son de primera línea. Ya, son los fármacos de primera línea. Aquí hay varios nombres de medicamentos, entonces les coloco en mayúscula el medicamento que en nuestro país más recomendaría, atorvastatina. Está en el cuadro de medicamentos, por ese motivo, vastatina, perdón. Pero hay más, la misma simvastatina, rosuvastatina, lovastatina, entre otros, etcétera, etcétera. Queda ahí resaltado el medicamento más importante en nuestra zona. La simvastatina también está en el cuadro, pero es menos potente. Resaltemos los dos mismos, ¿ya? O sea, está la parte introductoria, generalidad. Pasamos a la siguiente sección, farmacodinamia. Mecanismo de acción y efecto, siempre vemos, recuerden. El mecanismo de acción, aunque básico, ya está descrito. Inhiben la enzima, ¿no es cierto? Pongamos la enzima. Hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. Ya, esta enzima, no sé si recuerdan esto que aprendieron de glucólisis, la misma oxidación de las grasas. Había un elemento que entraba y luego venían enzimas y varios pasos secuenciales para generar la energía celular. Lo mismo ocurre con colesterol. Entonces viene la acetilcoenzima A, el acetilo, se unen y van formando varios elementos intermedios. Ahí hay como 10 pasos para como resultado final generar el colesterol a nivel de hígado. Así se sintetiza el colesterol. Entonces esta enzima es la enzima clave
Es la enzima que limita justamente la formación de colesterol y la que ha sido blanco de tratamiento. El rato que yo bloqueo esta enzima no se genera colesterol y solo razonan, es fácil. ¿Qué ocurrirá con lípidos en plasma? ¿Qué ocurrirá con la placa de ateroma? ¿Y qué ocurrirá con la probabilidad de infartarse, de producir alguna de estas complicaciones? Que es lo que voy a colocar como efectos. Primero, en el perfil lipídico, pongámoslo así. ¿Ya? Y luego, en la parte del riesgo cardiovascular, la probabilidad de generar problemas, infarto y los demás, ¿no? Pongámoslo así, riesgo cardiovascular. Entonces, a nivel de perfil lipídico, disminuye colesterol total, disminuye triglicéridos, aunque esto es menos importante, disminuye LDL y disminuye, perdón, este es al revés. Más bien aumenta, y esto es bueno, aumenta el HDL. Recuerden que el HDL es del colesterol bueno. Y en la parte de riesgo cardiovascular, estabiliza la placa de ateroma, y disminuye la probabilidad de infarto de miocardio, de SB y todas las demás complicaciones. ¿Ya? Así como en hipertensión, bueno, yo bajaba la presión arterial y evitaba complicaciones. Aquí inicialmente en 2 semanas ya ven una reducción de los lípidos plasmáticos. Siempre hacemos el control al mes, pero al mes es recomendable que vuelva el paciente con otro perfil lipídico para ir viendo los efectos. Pero bueno, ya se ven. Eso no es lo más importante. Años después, esto se ha investigado en estudios, reducen la probabilidad de infartarse, de hacer SBs, porque estabilizan la placa de ateroma, reducen el proceso inflamatorio ahí, reducen el depósito de macrófagos, la probabilidad de romperse también de la placa de ateroma la reduce. ¿Ya? Entonces, todo eso logran y por eso son los mejores fármacos hoy en día para tratar dislipidemias y reducir el riesgo cardiovascular. Farmacodinamia. Pasamos a farmacocinética. El efecto no es agudo ni inmediato, entonces no tiene mucho sentido dar vía venosa. Entonces, solo se da vía oral, tiene una biodisponibilidad baja. ¿Qué ocurrió aquí? Tiene un efecto de primer paso. Son bastante liposolubles, tanto que ya se metabolizan antes de llegar al organismo y no se absorben tan bien, por eso se llama efecto de primer paso. Distribución alta, penetran barrera hematoencefálica y muchos tejidos, se unen bastante a las proteínas, esto no suelo comentar tanto, pero bueno, aquí tienen este detalle. Metabolismo hepático amplio, se metabolizan bastante. Y lo último, los muy liposolubles, no es muy común, pero pueden excretarse por vía biliar. Este grupo justamente, en vez de seguir la ruta renal, que suele ser la típica, se excreta más por vía biliar. ¿Ya? La renal algo ayuda, sí, pero es más importante la vía biliar en este grupo terapéutico. Continúo. Reacciones adversas. ¿Ya? Entonces les coloco, creo que unos 4 líneas, o 3 o 4 líneas, ¿ya? ¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes? Las digestivas, náusea, vómito, diarrea. Todas las reacciones adversas se deben a que el colesterol que estoy inhibiendo, que estoy bajando a nivel plasmático, también es necesario para las membranas celulares. Entonces las membranas celulares se dañan y generan estos problemas, ¿no? En distintos órganos y tejidos. Estas son las más frecuentes, pongámosle así con la rayita abajo. Pero hay otras un poco más graves, por suerte no tan frecuentes, que es la miopatía. La membrana celular del músculo estriado se daña y luego genera lesión en el músculo. ¿Cómo se manifiesta esta reacción adversa? Con dolor muscular, con debilidad muscular. Eso preguntarán en su consulta al paciente cómo está la parte muscular, si ha sentido fatiga o dolor, ¿no? Para pesquisar una probable reacción adversa en el músculo.
y también puede dañar el hígado, también asimismo dañando la membrana y el hepatocito, ¿no? Hepatotoxicidad. Estas son no muy frecuentes, pero son las reacciones adversas delicadas del grupo y hay que tenerlas siempre en revisión. ¿Qué se hace para la hepatotoxicidad? Pruebas de función hepática. Además del perfil lipídico, pediría enzimas hepáticas, iré viendo si se alteran o no, para ir detectando precozmente si es que hay un problema con los medicamentos. Lo demás es ya un poco menos común, puede generar neuropatía, vértigo, estas son neurológicas. ¿Qué más? Erupción cutánea, también por dañar la membrana del epitelio de la piel, entre otras. Ya, entonces ahí está la sección reacciones adversas. ¿Qué se hace ante una reacción adversa? Primero reduzco la dosis y si es que se mantiene la reacción adversa, me tocaría buscar otra alternativa terapéutica. ¿Ya? No es directo de entrar a menos que sea una reacción adversa grave y avanzada. Lo usual más bien es reducir la dosis o les decía que si ya no mismo puedo utilizar, me toca dar una alternativa terapéutica a los otros grupos que servían para colesterol. Interacciones, si les voy a colocar, si yo doy hipolipemiantes, ¿por qué combino? Los que actúan en colesterol, les pongo arriba de nuevo, estatinas, puede ser las resinas de intercambio iónico, ezetimibe y estos anticuerpos inhibidores de la PSK9, puedo combinar. ¿Por qué se combina? Se combina básicamente porque, ustedes estarán razonando, se potencia el efecto. ¿Ya? ¿Cuál no combino? No voy a escribir, pero eso recordarán, por favor. Estatinas y fibratos nunca combino. Más que mejorar, aumenta mucho la RAMS, el problema muscular, el problema hepático. Entonces no es conveniente. Antes se hacía eso. No recuerdo los años exactos, pero de ser unos 6, 7 años que salieron estudios que demostraban que era muy riesgosa la combinación y más bien no hagan eso. Más bien sí les anoto, si no se va a olvidar este detalle. Los fibratos no combino, ya porque esta es una contraindicación porque aumenta las reacciones adversas en músculo e hígado. Listo. Y como se metabolizaban tanto, esto también ustedes conocen, si yo doy un inductor enzimático, el que quieran, o un inhibidor, se va a modificar la respuesta. ¿Ya? Con los inductores, recuerden, suele perderse el efecto, ya que metaboliza más. Y con los inhibidores, en cambio, aumenta el efecto, ya que no metaboliza o metaboliza menos la persona. Ya, nada más. Pasamos a indicaciones y yo ya les adelanté que hay dos indicaciones básicas, que es la parte de dislipidemia sería 1, perdonen, ya me reconecto. Creo que el rato que uno con el cable a mi computadora, algo pasa, porque cuando doy la clase solo en el iPad nunca se desconecta mi lápiz. Estaba explicando que se da para dislipidemia, ya sale la imagen, dislipidemia a base de colesterol, porque era más para colesterol, pero también puede servir para la mixta. Incluso en la de triglicéridos, si no es muy severa, podría también dar. Y el otro detalle, y donde está en boga, y es la práctica que hicimos, la reducción del riesgo cardiovascular. O sea, no solo doy para pacientes con dislipidemia, ¿ya? Doy a pacientes diabéticos, doy a población en general que tenga factores de riesgo cardiovascular, como que obesidad, que fume, que sea diabético, que sea hipertenso si quieren, ¿qué más? Que sea de raza negra. Doy a estos pacientes para prevenir infartos y SB. Es prevención primaria. Ahora, si es que ya hizo un infarto o un SB, en cambio, hago prevención secundaria, ¿ya? O sea, ya tuvo un cuadro,
estoy tratando de evitar que vuelva a presentar el mismo cuadro. Eso se llama prevención secundaria, ¿no? Les coloco prevención primaria y secundaria. ¿Listo? De infarto SB, eso es el riesgo cardiovascular que había explicado. Bueno, más luego le avanza a colocar esto de lo que se pone como título al lado izquierdo. Solo voy directo. Quiero avanzar. Estaba explicando estatinas. Quiero avanzar a dosis y presentación. Entonces, en dosis, que voy a dar primerito, hay bastantes estatinas, pero aquí en nuestro medio vamos a aprender las dos del cuadro de medicamentos, que es la atorvastatina y la simvastatina. Tienen dos dosis, ¿no? Una dosis intermedia, una dosis, perdón, tres sería. Una dosis intermedia, una dosis alta y una dosis baja. Les coloco incluso, a ver en verde, vamos a ponerle alta, intermedia, que son las dos más utilizadas, pero también podría existir una dosis baja. La dosis intermedia y la dosis alta les decía que son las más utilizadas. De la atorvastatina es de 40 a 80 miligramos por día. La intermedia es de 10 a 20 miligramos por día. La simvastatina no tiene dosis alta, el efecto es bajo de este medicamento, no hay dosis alta. La dosis intermedia es de 20 a 40 y esta sí tiene dosis baja, es de 10 miligramos por día. Ya apréndanse así. Yo les recomendaría utilizar la atorvastatina, que es el eje aquí de los dos medicamentos que tenemos, ¿ya? Pero que nada más. Y en la presentación, lo mismo, ¿no? Vamos a escribir lo que es la atorvastatina y la simvastatina. Entonces, ¿cómo viene la atorvastatina? Desde 10 a 80 son comprimidos y cápsulas. Perdonen, comprimidos de 10, 20, 40 y 80 miligramos. Y la simvastatina también, solo que se queda en 40, 10, 20 y 40 miligramos. Listo, ahí están las presentaciones y dosis de los dos medicamentos. Y lo último, que quiero que esto quede claro y resumido de lo que ya vieron en práctica, yo les había dicho, dándole una guía de la parte de la práctica, por favor, está bien, revisamos bastante de la enfermedad, hacemos ya una introducción que verán más en los años superiores. Lo más importante es manejar los grupos de pacientes o las características de pacientes y los tratamientos, ¿no? Deme unos segunditos, solo quiero mostrar un flujograma nada más. Todavía tenemos unos minutitos. Los demás grupos terapéuticos, voy a hacer una tabla. No sé si recuerdan una de las primeras clases que di, hice una tabla y resumí rápido varios fármacos, es lo que voy a hacer, porque tampoco es tan interesante manejar todo el detalle. Daré el resumen y la parte trascendente del grupo, nada más. Ahora creo que el documento está un poco pesado. Demos unos 1 o 2 minutitos que se baje y les muestro, ¿no? Creo que la computadora tenía, más bien ahí podría mostrarles, en vez de esperar que se descargue. Sí, más bien acá les voy a mostrar.
Ya, debe salirles ya lo de la computadora, ya. Entonces, ¿cuáles son los grupos prioritarios que ustedes deben manejar acá en lo que es riesgo cardiovascular, ¿no? Los grupos por excelencia, ¿no? No me sale creo que acá, perdone. Ahí le pueden ver dónde estoy, ¿no? Entonces hay 4 grupos que ustedes tienen que identificar. Si tiene ya patología relacionada con placa de ateroma, 2 fáciles, infarto y SB, sin dudar, me voy solo a la primera opción, los demás son circunstancias más particulares, doy estatinas de alta intensidad, o sea, doy la dosis alta de la estatina. Repito, pacientes con infarto, pacientes con SB, voy y prescribo estatinas de alta intensidad de entrada. A menos que tenga mucha edad o tenga un riesgo, bajaría la dosis, pero de ahí es dosis de alta intensidad. Segundo grupo, si tienen dislipidemia muy grave, ¿cuánto es de la dislipidemia muy grave? El LDL más de 190. Si ya tiene esa dislipidemia muy alta, muy elevado el LDL, también estatinas de alta intensidad, ¿ya? O sea, la dosis alta. ¿Cuál era el medicamento que les recomendé? Atorvastatina, 40 a 80 miligramos. Esa es la dosis alta. ¿Ya? Esos son los 2 grupos. Vean que no vi nada más que sea la patología previa acá o el nivel de lípidos y directo le traté. ¿Qué hago en el diabético? También de entrada le puedo dar ya estatinas de moderada intensidad, ¿ya? Pero si es que le calcule el riesgo, calculadoras, hay muchas tablas normatizadas, calculadoras con aplicaciones, la que quieran utilizar, ¿ya? Si calculan y su riesgo sale medio o alto, o sea, ¿cuál es el punto de corte para empezar a tratarle? 7.5. Si ya me sale eso, en vez de darle estatinas de moderada intensidad, le doy estatinas de alta intensidad. Punto. O sea, al diabético, si solo tiene diabetes únicamente y nada más está incipiente la enfermedad, tal vez no le trataría. Pero si ya tiene varios factores de riesgo, si ya ha ido avanzando la enfermedad, se le da estatinas de moderada intensidad, 10 a 20 de la atorvastatina. Ahora, si es que ese riesgo ya es intermedio alto, 7,5 o más, le trato con dosis alta. Y lo último, que apenas se ve, es el cuarto grupo de pacientes. Pacientes en los que ya descarté infarto, SB, LDL muy alto, era más de 190, o diabetes, es la población en general con otros factores de riesgo. Le calculo y le empiezo a tratar también cuando pasa de 7,5. Ahí le trato. ¿Con qué dosis? Aquí con moderada intensidad, desde el grupo de menos riesgo. Pudiendo subir a alta intensidad también si el porcentaje del cálculo sale muy alto. ¿Ya? En esta diapositiva, en estas dos, se resumen los 3 grupos, los 4, perdonen, que se benefician del tratamiento de estatinas. ¿Ya? Entonces, ¿qué les plantearé en la evaluación y qué deberán hacer ustedes el rato también de que traten pacientes? Identificar si caen alguno de los 4 grupos y si caen alguno de ellos, decido que tratarle o no con estatina y la dosis. Eso es lo que tienen que hacer, aplicar este flujograma. ¿Ya? Acá al final creo que estaban las mismas dosis que les di a torvastatina, simvastatina, y la intensidad mismo, alta, intermedia y baja. Esto verán, estaba compartido también en el virtual, pero en mi resumen también les di. Entonces dejo de compartir, queda pendiente los otros grupos que ya les digo, en 25, 30 minutos daré. Es un resumen, una tablita que trataré de armar. Y vemos el tema hipolipemiantes para luego proseguir con hemostasia, que hay también grupos interesantes, medicamentos que modifican la coagulación, ¿ya? Es más, mañana no estudien, no les doy de tomar ninguna evaluación, pero hemos de ver fibrinolíticos. Este es el tema más cortito de todo esto de hemostasia, ¿no? Que a lo mejor avancemos, creo que sí, porque es corto esa explicación de ese grupo terapéutico. ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer ahora para finalizar la clase? Por favor, háganla. Que tal vez entiendo que están con pruebas algo y están un poco más ocupados, pero
Sí sería bueno que cuando yo voy explicando y se les va generando alguna duda o algo, quede ahí pendiente, yo les respondo, ¿no? Al final. ¿Alguien tal vez quiera preguntar? Doctor, Sí. buenas tardes. Eh, ¿Los hipolipemiantes tienen algún tipo de contraindicación? O sea, con embarazadas o con... eh, o sea, ¿son contraindicados en embarazadas? Si tienen un riesgo en el embarazo, son categorías C. Si el paciente no está complicado, no daría. Ahora, si es que está con alguna complicación o riesgo alto, con valores muy altos, podría dar, pero recuerden cuando aprendieron esto de uso de fármacos en embarazo, balanceando la parte de riesgo-beneficio daría. Recuerden que dañaba las membranas celulares y puede justamente alterar lo que es la generación del bebé, ¿no? La organogénesis, ¿no? Sí tienen un riesgo, aunque no es que sea tampoco excesivamente alto, pero algún riesgo tiene. Tratar la dislipidemia tampoco es una urgencia, ¿no? Entonces, podría, si es que usted considera, más que no tratarle, aplazarle para un momento después del embarazo o incluso después del embarazo esta terapia, ¿ya? Oye, ya, doctor. Gracias. Bueno, entonces hemos avanzado esto. Estimados, terminen bien el día. Recuerden que tenemos práctica también con el curso la otra mitad del día viernes, irán preparando. Alguien me justificó, Erika. Ahí coordinará bien, me explicaba que es alguna, creo que justificación válida. Coordinarán bien para que tal vez prepare la práctica el siguiente de la lista del grupo que le tocó. Y bueno, él ya le tocaría después hacer o remediar la práctica que no puede presentar esta semana, ¿no? Pero que me pase el documento que certifique nada más el problema que tuvo, eso le pediría, ¿no? Con constancia. Nada más, terminen bien el día, nos vemos. Ya, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, buenas tardes. Disculpe, no sé si me escucha. Tenía una duda. Sí, dime nomás. No se me escuchaba hace rato. Si es que tenemos un paciente con hipertensión que está siendo tratado con un diurético tiacídico y le diagnosticamos que tiene una dislipidemia, buscamos una alternativa del tratamiento por hipertensión Sí, sí o sería, no damos dislipidemia. o sea, puedes continuar. Lo que va a ocurrir es que va a tener menor efecto el hipolipemiante, entonces tienes que ir regulando la dosis hasta que se estabilice y esté bien controlado el paciente. Sí puedes continuar. O lo que tú comentas también, puedes hacer lo otro, lo contrario, de buscar otro grupo terapéutico en hipertensión, que tú sabes, tienes varios grupos ahí, no es obligado, forzado quedarte en un grupo, ¿no? Ya, entonces, las dos cosas puedes hacer, regular bien la dosis del hipolipemiante o rotar el fármaco de la antihipertensiva, ¿ya? Listo, gracias, ¿Ya? doctor. Nos vemos. Nos vemos, los últimos que se quedaron. Chao. Gracias, doctor.